Bienvenidos a este tercer día del encuentro de poetas y narradores José Rubén Romero. Estamos casi por finalizar este programa que ha durado 3 días. Iniciamos el día viernes y hoy tendremos esta conferencia magistral que estamos esperando y que estamos ya pues muy ansiosos de escuchar al maestro José Mendoza Lara. Y queremos pues también invitar a las personas que están todavía por aquí alrededor de esta plaza Benito Juárez a que se acerquen. Tenemos todavía espacio aquí adelante para que estemos pues aquí escuchando esta conferencia. Invitamos también a los compañeros del comité organizador a que tomen sus lugares para dar inicio. Y bueno, pues vamos a leer una parte nada más de la semblanza tan amplia del maestro José Mendoza Lara. Él nació en Santa Rosalía, Ciudad Camargo, Chihuahua, el 19 de marzo de 1949. Es un poeta, ensayista, editor, tipógrafo y profesor, el cual radica en Morelia desde 1969. Comenzó a impartir clases de etimologías griegas y latinas y de literatura mexicana latinoamericana en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y en la preparatoria Pascual Ortiz Rubio. Es un hombre apasionado por el arte y por la obra del espíritu. Actualmente difunde obra de escritores michoacanos a través de la editorial Gitanjáfora. Es un verdadero honor recibir al maestro José Mendoza Lara en este espacio, en este encuentro de poetas y narradores, y también recibimos con muchísimo cariño a Laurita Solís, su compañera, quien hemos estado desde el año pasado coordinándonos para diversas actividades. Ellos nos han acompañado en nuestro programa de la FILIT en el mes de abril y de verdad que es un verdadero honor contar con su amistad. Les damos la bienvenida a este encuentro de poetas y narradores y vamos a escuchar la conferencia José Rubén Romero en el Diccionario de Escritores Michoacanos. Sean bienvenidos Laurita y maestro José Mendoza. El agua de Tacama. Ya estaba bautizado el diccionario de autores michoacanos con agua de Tacama. Es que hay que quitar eso. Quitar para Laurita. Quitar la botella de agua que está ahí. ¿Quién es el que está cantando? ¿Chalino? ¿Es Chalino Fernández? ¿No es? Ese es el que ¿No murió, ¿no? Poner mejor a Lorenzo del Monteclaro o a Gerardo Reyes. Bueno, Charro Vite de perdida. Mi paisano, por cierto. El motivo de estar en esta plática con ustedes y tener la grandísima alegría de regresar a Tacámbaro. Le decía hace un ratito al profesor de que tengo 50 años o un poquito más queriendo radicar largas temporadas en esta ciudad, en esta localidad, y creo que ya se va acercando el momento. Y desde luego con mucha solidaridad a este proyecto, a estos encuentros conmemorativos a José Rubén Romero, porque pues ya es menester de que en Michoacán, después de muchas décadas en que tuvo diversos reconocimientos y se elaboraron muchos estudios sobre don José Rubén, se vuelva a visualizar la relevancia tanto del personaje biográfico como del autor, del ser humano, en toda su integridad, para
reinterpretar el significado de Romero para los habitantes de estas primeras décadas del siglo XXI, tanto para la memoria popular, para el nutrimiento de nuestras esencias de identidad, como para los estudiantes, para los universitarios, para la gente que tiene puesta su mira en el conocimiento, en el pensamiento, en el análisis, en la crítica, en la creación, porque la obra de don José Rubén dará motivos y potencialidades, yo diría que para toda la temporalidad en que exista Michoacán, México, América Latina y el mundo. Entonces, hemos visto, o más bien en ese afán de revalorar la obra de José Rubén Romero, me he encontrado en el propio diccionario de autores michoacanos que elaboramos, que dirigió a mi compañera Laura Solís, que es me he encontrado una multiplicidad de referencias a José Rubén Romero. Esto me ha llevado también a la iniciativa o a la intención, a la inquietud de recuperar todos los textos que tenemos hasta el momento sobre Rubén Romero y editar una compilación, un tratado, si es posible, sobre todas estas aportaciones y venirlo a presentar aquí a Tacámbaro dentro de un año. Sí, eso es un compromiso, no sé de qué magnitud vaya a ser, pero en lo que esté lo vamos a hacer y vamos a estar con ustedes aquí presentes desde luego. Es una osadía lo que hace Mireya, lo que hace el equipo que organiza estos encuentros. En el 8º encuentro próximo, ojalá también me llegaran a invitar a leer algunos poemas, ya me estoy autoinvitando, porque hace falta tener un intercambio de mensajes que le hace que nos demos algunas bofetadas con los jóvenes poetas, porque ya estoy muy viejo, ya estoy muy obsoleto y quiero confrontarme para nutrirme de la energía, de la potencialidad creativa de los jóvenes, de las jóvenes poetas que escuché hace un momento y que son verdaderamente magníficos. Es una gracia enorme, ¿no? Y precisamente quiero más bien iniciar esta plática, que quiero que sea muy breve, refiriendo que un diccionario, como lo dice la palabra, en ocasiones es muy útil la etimología, saber las raíces de las palabras, porque son indicadores, son índices que nos van dando pistas para descubrir el sentido de las palabras, de los conceptos, de las categorías, convertirlos precisamente en aportaciones que fundamenten el pensamiento y la metodología y la técnica y la intuición y la inteligencia para acceder o profundizar en los fenómenos de la vida, de la cultura y de nosotros mismos. Si sabemos algo de etimología, de las raíces de las palabras, pues nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que la palabra diccionario, pues viene precisamente de donde se deriva la palabra dicción, que es decir, dicere, ¿sí? Y que todos nuestros decires deben de estar amparados precisamente con una alternativa organizada. No quiero decir que esa organización sea meticulosamente académica o que sea científica o que tenga grandes pretensiones, porque muchas veces el exceso de sistema ahoga la espontaneidad del pensamiento y de la creatividad. Muchas veces, no siempre, desde luego. Claro que se debe de tener rigor, se debe de tener disciplina, y esos decires, ¿sí?, que se meten a una gaveta, a un cajón, ¿sí?, y se convierten en el abecedario, en el conjunto del A, B, C, D, F, G, en una
en una gaveta, en un depósito, ese decir llegue a ser precisamente nuestro diccionario, nuestro vademecum, dirían los latinistas precisamente, nuestro va conmigo, que eso es lo que significa vademecum, que nos acompañe a donde quiera y nos permita exponernos con mucha claridad y con mucho fundamento, con ese valor etimológico en donde quiera que nos paremos y donde quiera que estemos. Esa fue una de las pretensiones que tuvimos con Laura para sacar adelante el diccionario, que este es el primer volumen, ¿sí? Con el cual contamos con una gran ayuda de tacambarenses. Aquí está Gaby, está Gabo Aguilar, que no sé dónde andará, y otras gentes más que participaron en esto, y que ese panorama se ha ido extendiendo ahora con Mireya, con el equipo que organiza todo esto, con don Salomón, que está también por aquí, y que vamos a continuar trabajando con los proyectos que ya tenemos con la Universidad de Benito Juárez y con otras inquietudes que han surgido para continuar editando trabajos de tacambarenses, y que es algo definitivamente aportativo para Michoacán. Enfrente, desde esta plaza tan significativa por sus elementos masónicos, está la Catedral de San Jerónimo, ¿sí? Y considerando que San Jerónimo pues, es el gran patriarca de los traductores, de los editores, de los escritores, de los que hurgan precisamente en el significado de las palabras. Y este diccionario, este decir sobre los autores michoacanos, pues precisamente busca, ojalá haya encontrado suficientes elementos de esas aportaciones que son definitivas para la cultura nacional, latinoamericana y universal, ¿sí? Nos damos cuenta que en el caso de José Rubén Romero, que perteneció ya es más que consabido a la generación de los autores de la novela de la Revolución, pues se caracterizó y se caracteriza, y es muy importante saberlo, precisamente por su capacidad de retratar, de inmiscuirse en la vida de las personas, de los seres, de los pueblos, y exponerlos de manera del lenguaje, del colorido, de la sensibilidad, de la pasión, de los sentimientos y de esa intuición inteligente, intuitiva, instintiva, pudiéramos decir, de la afirmación de los seres y las personas. Qué bueno que ya llegaron los tambores, porque nos vamos a poner en pie de guerra. Y esas aportaciones y esas características de José Rubén Romero se encuentran lógicamente en toda la novela de la Revolución, pero no tan intensamente reflejadas y retratadas que las obras de José Rubén Romero. Y vemos de que esas capacidades de José Rubén Romero pues las encontramos en el diccionario, ¿sí? Puedo enumerar 10 autores que se refieren a José Rubén Romero. Es un duelo, disculpen. Guardamos silencio mientras tanto. Pero siempre con un aparente desparpajo que no lo era, sino era una perspectiva de denunciar y de enunciar claridosamente muchas de las, por qué no decirlo, de las lacras, pero también de las grandes fortalezas de nuestra gente. Y don Carlitos pues, le dedicó ese José Rubén Romero en Morelia, donde habla sobre las aventuras, vicisitudes, recorridos que en diversas épocas tuvo José Rubén Romero, desde que llegó y trabajó como asistente de un gobernador del estado, se desempeñó en diversos cargos hasta llegar a ser rector de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y luego tener
algunas probables inclinaciones o inquietudes de José Rubén Romero de ascender en algunos puestos políticos. Pero bueno, don Carlos Arenas en su momento nos proporciona un muy cálido retrato de José Rubén Romero que le aumenta a la calidad humana de José Rubén Romero las ocurrencias, las humoradas y las observaciones propias de don Carlitos Arenas García. Tenemos la entrada de Raúl Arreola, las entradas de Raúl Arreola Cortés, que es singularmente el máximo conocedor de nuestra literatura michoacana desde la época prehispánica hasta el siglo XX, ¿sí? Autor de, no sé, 50 libros o más dedicados a personajes michoacanos, a épocas históricas, a la historia del Colegio de San Nicolás, a la historia de la Universidad Michoacana y a diversos episodios de la historia regional y de la historia nacional. Un gran educador, un paradigma, una fortaleza de la educación normalista del magisterio de Michoacán y sobre todo un personaje muy atento al devenir de las letras michoacanas. Él escribió en 1946 José Rubén Romero, Vida y Obra, hace muchísimos años, más de 70 años, y esa obra creo que ahora es un testimonio muy importante porque en la perspectiva de don Raúl Arreola, de aquella época que era suficientemente joven, llega a tocar cuestiones que hay que revisar a la luz de 70, 80 años después, ¿sí? Es uno de las inquietudes que me motivan a reunir estas obras para el año que entra. El tercero es Ezequiel Calderón, que vivió desgraciadamente poco tiempo, y falleció en 1960, no llegaba a los 40 años. Él fundó, junto con otros grandes jóvenes nicolaitas de la época de los 40 y 50 y principios de los 60, una gran revista que fue La Espiga y el Laurel. En esa revista, que duró del 48 al 52, 54, en múltiples ocasiones aparece referido José Rubén Romero. Sobre todo hay un artículo muy entrañable de Ezequiel Calderón donde habla de la obra, de la personalidad de Rubén Romero y investiga, hurga precisamente algunos elementos de ese Jesús Pérez Gaona, Pito Pérez, que tuvo también una gran presencia en Morelia. El cuarto autor que tenemos en nuestro diccionario es Héctor Ceballos Maldonado. Héctor falleció hace 2 años, en el 2020. Él nació en Uruapan, fue un universitario de altos vuelos, tanto en la Universidad Autónoma de México como en la UAM, en la Autónoma Metropolitana. Se destacó siempre como un gran estudioso de las ideas, de la filosofía, del pensamiento político y se preocupó muchísimo no solamente por editar la obra de su padre, don José Ceballos Maldonado, sino de discernir y pensar con muchísimos elementos metodológicos y filosóficos la obra de nuestros autores. Él escribió, en mi punto de vista, este ensayo que se llama Lucidez y trascendencia de la novela de la Revolución Mexicana, la obra de José Rubén Romero, que creo que es el mejor ensayo, el mejor estudio, que en su brevedad, ¿sí?, es el más aportativo hasta la fecha para clarificar precisamente esa trascendencia de José Rubén Romero. Este ensayo lo publicó Héctor Ceballos en el año, aquí está la fecha, en el 2010 precisamente, cuando se estaban conmemorando el centenario y el bicentenario de la independencia y de la revolución.
este ensayo vamos a conseguir la autorización para incluirlo en ese libro que vamos a traer dentro de un año y que creo que todo el mundo lo debe de conocer. Y si no, puede acceder muy fácilmente en internet, ¿sí? Gran parte de toda esta información es accesible en internet. Después está María Teresa Perdomo, que nació en Pátzcuaro en 1927, jovencísima, poeta, escritora, ensayista, doctora en letras, traductora. Ella nos enseñó hace, ¿cuántos años? Muy pocos años, 5 o 7 años, nos enseñó la primera traducción al japonés del Pito Pérez, ¿sí? Hermosísimo, una edición que verdaderamente plantea un desafío porque los japoneses tienen su chiste para hacer las cosas y es un libro bellísimo, bellísimo. Claro que no podemos leer nada ni entender nada porque está en los ideogramas japoneses, pero es algo verdaderamente grandioso. Y nos platicaba Tere que a ella precisamente la convocaron tanto para la cuestión de conocimiento de José Rubén Romero como específicamente sobre el Pito Pérez. De tal manera que el Pito Pérez pues, es un gran personaje también ya de michoacano, de la idiosincrasia y de la picaresca y de esa literatura que abarca hasta el lejano oriente, hasta el imperio del sol naciente. Entonces, gracias a Tere, se hizo posible esa traducción y edición en japonés del Pito Pérez, pero también gracias a que Teresa publicó Ser y Hacer de José Rubén Romero en 1985 dentro de la colección de escritores nicolaitas que fundó nada menos y nada más que don Juan Hernández Luna. Don Juanito Hernández, luego de que se jubiló en la UNAM como secretario eterno de la Facultad de Filosofía y Letras, León Portilla, don Miguel, ¿sí? Hizo una laudanza, hizo una alabanza, hizo un reconocimiento enormísimo a don Juanito Hernández Luna y desde luego lo quisimos y lo queremos y lo respetaremos toda la vida. Él junto con Raúl Arreola son los grandes conocedores en el siglo XX de nuestra literatura. Después vienen, para no alargarme demasiado, Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez, todo el mundo lo conocemos en Morelia porque es un gran historiador regional. Es un historiador de la ciencia también en Michoacán y en México. La obra de Gerardo abarca también 50, 70 libros ya publicados, todos excelentes, con una fundamentación, con los opsids y los ibidem y todos los aparatos técnicos que las obras científicas, historiográficas deben de tener, y que a Gerardo no le ha impedido el academicismo ni su rigor científico dejar de tener esa capacidad de ser oportuno, de ser preciso con sus aportaciones a nuestra historiografía michoacana. Lógicamente, no se nos debe de olvidar Álvaro Ochoa Serrano, del Colegio de Michoacán, que es autor también de otros 50 libros o más, ¿sí? Que le dedicó un texto bellísimo a José Rubén Romero, que se refiere precisamente en el centenario del nacimiento de don José Rubén. Ese texto, ojalá también logremos tener la autorización para incluirlo en esa antología. Y si no, pues lo vamos a incluir en japonés para que no lo entiendan y no nos puedan demandar. Ya en Japón nos lo van a agradecer muchísimo. Pero bueno, desde luego todos estos elementos que hemos estado reuniendo y que vamos a organizar para esa visión actualizada al 2023 de don José Rubén, pues va a tener precisamente el requerimiento, ¿sí?, de que participen todos ustedes, y que participen la gente de Tacámbaro,
porque sabemos lo entrañable que fue en la vida y en la obra y en el pensamiento y en los sentimientos de José Rubén Romero, esa cuestión de lo tacambarense, ¿sí? Este espíritu, este balcón que mira hacia todos lados, no nada más hacia la tierra caliente, que mira hasta América del Sur, que mira hasta Norteamérica, hasta Alaska, y que mira hacia los océanos, al Pacífico y al Golfo, y a mucho más allá de todos lados. Es verdaderamente un centro de la rosa, de los vientos, de todas las direcciones, y que creo que es necesario que lo rescatemos en buena parte gracias a José Rubén Romero. Y precisamente en la cuestión etimológica, que decimos que no invariablemente, pero sí es un buen auxiliar para entender las palabras, los conceptos, las categorías y el pensamiento, pues ojalá esto que es en recuerdo precisamente a José Rubén Romero acuda a ese sentido etimológico de la propia palabra recuerda. Recordar es volver a poner en el corazón a las gentes, a los personajes, a los sujetos, a las sujetas, a los hechos, a los animales, a las cosas. Recordar es recordare, ¿sí? De lo cordial, de la cordialidad, de lo cardíaco, del corazón, y volverlo a traer junto con el corazón, no solamente a la memoria, no solamente al alma, al sentimiento, sino a nuestra experiencia, que nos ayude a despejar los caminos del tiempo. Entonces, en ese mismo recordar, en ese mismo hecho de volver a traernos al corazón a José Rubén Romero, pues hoy quiero precisamente dedicarle esta plática, que es muy breve por la cantidad de ruido que hay, a recordar y recordarlos siempre a ustedes, a Tacámbaro, y recordar con todo el corazón a mi hermana Marta, que falleció el día de ayer en la madrugada en Puebla, y que nos llegó la noticia cuando estábamos camino para acá. Esto lógicamente nos ocasiona una tristeza enorme, pero una intensa tristeza que con tanta melancolía, con tanta gratitud, con toda la fraternidad definitiva hacia mi hermana mayor, se convierte también en una intensidad que es alegría, porque esté donde esté, ¿sí? Tiene la capacidad, tiene la virtud, tiene la calidad de lo divino para ubicarse en el universo y en el sinfín del tiempo y del espacio. Y muchas gracias. Perdón, disculpen, ya que estamos un poco en el aspecto funerario, en la carroza, en un duelo, acontece lo de mi carnala entrañable, mi hermanita mayor, terminar, gracias a la lectura que puede hacer Laura, del testamento de Pito Pérez, que es un texto ideal, ¿sí?, para la generación contemporánea de todos nosotros, en el aspecto cívico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Bien, estamos en el mes de septiembre, el mes patrio. Nada es coincidencia. El que pase un funeral y un alma de un hermano o una hermana michoacana con una banda de guerra, las almas que se van se unen.
y esa banda de guerra acompaña a nuestra hermana Marta. Así es la vida de coincidente, de muchas coincidencias que no nos podemos explicar. Y estando en el mes patrio, lo mejor que podemos hacer es lanzar vivas y acompañarme a esas vivas. ¡Viva Tacámbaro! ¡Viva! ¡Viva Tacámbaro! ¡Viva! ¡Vivan las tacambarenses! ¡Viva! ¡Vivan los tacambarenses! ¡Viva! ¡Viva Manuel Muñiz! ¡Viva! ¡Viva Pito Pérez! ¡Viva! ¡Vivan los actores que le dan vida a Pito Pérez! ¡Viva! Y viva el testamento que Pito Pérez nos dejó. ¡Viva! Que siempre lo recordemos. Ahora que estamos en la cuarta transformación y que nuestro presidente Obrador en sus mañaneras, cuando de pronto trata de invadir la tristeza o el silencio, dice: ánimo, estamos construyendo la cuarta transformación en nuestro país. Y una viva para todos estos jóvenes que organizan este evento, para Mireya, para su equipo de trabajo, para los poetas y las poetas, para las historiadoras e historiadores que vienen a Tacámbaro a decir: aquí está la juventud construyendo un México y un Michoacán diferente. ¡Vivan todos ellos! ¡Vivan! ¡Vivan! Y vivan. Nos tienen a nosotros apoyándolos y respaldándolos. Testamento de Pito Pérez. Legó a la humanidad todo el caudal. Inicio de nuevo. Legó a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio, porque no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema justicia. Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada en cambio. No creí en nadie, no respeté a nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en mí, porque nadie me respetó. Solamente los tontos o los enamorados se entregan sin condición. Libertad, igualdad, fraternidad, qué farsa más ridícula. A la libertad la asesinan todos los que ejercen algún mando. La igualdad la destruyen con el dinero y la fraternidad muere a manos de nuestro despiadado egoísmo. Esclavos miserables, si todavía alientan alguna esperanza, no se paren a escuchar la voz de los apóstoles. Su ideal es subir y permanecer en lo alto, aún aplastando tu cabeza. Si Jesús no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué puedes esperar de los hombres? Humanidad, te conozco, he sido una de tus víctimas. De niño, me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven, me quitaste el amor y en la edad madura, la fe y la confianza en mí mismo. Hasta de mi nombre me despojaste para convertirlo en un apodo estrafalario y mezquino. Hilo lacre.
Dije mis palabras y otros las hicieron correr por suyas. Hice algún bien y otros recibieron el premio. No pocas veces sufrí castigo por delitos ajenos. Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre y me desconocieron en sus horas de abundancia. Cercáronme las gentes como a un payaso para que las hiciera reír con el relato de mis aventuras. Pero nunca enjuagaron una sola de mis lágrimas. Humanidad, yo te robé unas monedas, hice burla de ti y mis vicios te escarnecieron. No me arrepiento y al morir quisiera tener fuerzas para escupirte en la faz todo mi desprecio. Fui un Pito Pérez, una sombra que pasó sin comer de cárcel en cárcel, hilo lacre, un dolor hecho alegría de campanas. Fui un borracho, nadie, una verdad en pie, qué locura. Y caminando en la otra acera enfrente de mí, paseó la honestidad con su decoro y la cordura y su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo, pero del coraje de los humildes surgirá un día el terremoto y entonces no quedará piedra sobre piedra. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes. Lo escribió José Rubén Romero, tacambarense. ¡Viva José Rubén Romero! Hoy, todos los días y todos los siglos de la humanidad. ¡Viva José Rubén Romero! ¡Viva! Nada más ya como colofón, les quiero decir de que ese testamento me lo leyó mi entrañable amigo, también hoy fallecido, no que haya fallecido hoy, falleció hace como 15 años, Fernando Ramírez Aguilar, nativo de aquí de Ario de Rosales, y la primera vez que escuché el testamento fue verdaderamente trascendental, ¿sí? Que me cimbró, ¿sí? Y fue una de las grandes motivaciones que nos hizo participar Fernando Ramírez Aguilar para la construcción precisamente de este diccionario. Fernando está distribuido en todo el diccionario, igual que Gaspar Aguilera Díaz, que él sí falleció el año pasado, un gran poeta michoacano, y junto con ellos, y desde luego con la orientación de Laura, fue que logramos este diccionario de autores michoacanos. Y no se nos puede olvidar tampoco Jesús Romero Flores, a quien le debo a Tacámbaro la edición precisamente facsimilar de Tacámbaro de Romero Flores, en donde también incluye textos muy importantes sobre José Rubén Romero. Con esto le damos las gracias a ustedes por estar visitándolos en este momento. Gracias.